Buenas tardes, buen domingo. ¿Cómo están ustedes? Una vez más con un tema, yo diría en este momento de casi fin de año. Eh, por un lado, vamos a terminar el año con temas dolorosos, muy dolorosos, ¿no es cierto? Hace 2 días ya anunciaba la Armada que renunciaba a encontrar a submarinistas con vida, sin que sin embargo iba a seguir buscando el submarino. Y la verdad que a todos, yo por lo menos a mí me hago cargo, nos impacta mucho. Hubo otras 2 muertes de gente joven, todo en el sur. Y al mismo tiempo, porque la vida es así, tiene 2 caras, hoy estamos con 2 jóvenes que van a hablar desde distinta mirada y distinta responsabilidad en la vida cotidiana, en lo que cada uno hace. ¿Cómo hacemos para encarar el desafío de integrar las villas que se han ido construyendo en la ciudad de Buenos Aires y para que éstas estén urbanizadas, para que sean un lugar digno de ser vivido, para que sean un lugar que valga la pena, reconstruir aquello que está mal y construir lo que todavía está haciendo falta? En resumen, hoy esto va de esta historia. Y para pensarlo, tenemos por un lado a Nahuel Casademunt. Casademunt. Nahuel es secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTEP. Es una organización bastante reciente. Él pertenece a la Regional Capital. Él milita además en el movimiento Evita. Y la CTEP ha sido fundada, entre otros, por Juan Grabois, ahí se lo conoce bastante. Y también está con nosotros Juan Ignacio Maquieira. Juan Ignacio es politólogo, tiene hecho un máster en la Universidad de Harvard. En la actualidad, él preside el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Además, y previamente, integra el grupo La Generación Argentina en el Partido PRO. Empezó muy joven, ambos son muy jóvenes. Sé cuántos años tenés vos, Juan Ignacio, tenés 30, pero vos no sé cuántos. 43. 43, muy bien. Es un viejo. Estoy ahí, en el límite. Claro. Mirá quién habla, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos contás, Juan, cómo ingresaste vos en la política? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llamó en una época en que la verdad que muchos jóvenes a la política no se acercaban? Bueno, gracias primero por la invitación. La historia de cómo me metí en política tiene 2 momentos fuertes. Uno, cuando yo tenía creo que 13 o 14, y es cuando de la Rúa declara el estado de sitio, que me acuerdo quedarme pegado al televisor. Estábamos con unos amigos en San Luis, nos había invitado el padre de unos amigos, y me acuerdo de quedarme plasmado con eso. No sabía qué hacer con eso, pero fue un momento muy fuerte y creo que ahí algo nació. Y después cuando me vine a estudiar a Buenos Aires, yo estaba estudiando Relaciones Internacionales, pero con el centro de estudiantes fuimos a visitar el barrio Ramón Carrillo, que es un barrio que se urbanizó en su momento para mudar a todas las familias del albergue Warnes, y que después fue deviniendo en lo que hoy algunos dicen es una villa. Es un barrio, pero tiene muchas de las características negativas en términos de infraestructura que tienen muchas de las villas de la ciudad. Fuimos con el centro estudiante y tengo la imagen de que había un container de basura en la calle, en el medio de la calle, y nenes de 6, 7, 8 años jugando y bailando alrededor del container. Y la imagen que yo tenía a los 7 años era meterme en una pelopincho en el patio de mi casa, y me parecía una locura, porque se trataba de levantar la basura además. No era solucionar el problema de política pública, no sé, de la calidad educativa o de la salud en la Argentina, que son problemas realmente complejos. Esto era sacarle la basura a los pibes porque estaba rebalsando y estaban bailando ahí. Y ahí me cambié de carrera, me metí en ciencias políticas. La sensación fue, che, esto hay que cambiarlo y lo puede cambiar el gobierno, no lo puede cambiar nadie más. Es cierto. Y ahí me metí en el centro estudiante con participación más activa, en la carrera de ciencias políticas, y
cuando fue a hablar el senador electo ahora, Esteban Bullrich, a la universidad, me convocó mucho lo que contaba, le pregunté si me daba una reunión, me dijo que sí, así que ahí lo conocí y empecé a participar Entonces, en política. Esteban Bullrich era Entonces un Esteban era militante. diputado nacional recién electo en el Congreso Nacional. Claro, Y ¿qué estaba- año era? Estamos hablando del 2006, Claro. creo. Año 2005, 2006, 2007, 2006. ¿Y vos, Nahuel, cómo Y te incorporaste a de esto? la ¿Cuál cuna, es tu creo. historia? ¿Eh? Mis viejos bueno, militantes en los años 70. Hablábamos antes de que arrancara el programa, Mm. producto de la militancia y de la situación política del país. En el 75 nos fuimos al exilio, antes del golpe, con la AAA, todo eso. Bueno, y ahí, bueno, un derrotero, pasamos por Brasil, estuvimos un año en Brasil, en Holanda. ACNUR, seguramente. ACNUR, claro, a Claro. través de ACNUR nos dieron estatus de refugiados y ahí pudimos ir encontrando lugares de contención y donde poder tratar de reconstruir y empezar a pelear por la visibilización de lo que ocurría en Argentina en esa época. Y bueno, después con la vuelta a la democracia en el 83, 3 años después, en el 86 volvimos para acá y ahí, bueno, traté de meterme en esto que era mi país, ¿no? Ujú. Encontrarme con lo propio, pero que no conocía, ¿no? Claro. Por relatos, por historias, por cuentos, conocer el concepto de familia, ¿no? Ujú. Conocer físicamente a los primos, bueno, todo ese proceso. Y luego me entré en el Estado a trabajar, estuve laburando en el Consejo de Niñez, ahí Ujú. dependiente del Ministerio. Entré en ATE, fui delegado gremial de ATE. Milité en la CTA, tuve lo que fue la construcción eso del Frente Nacional contra la Pobreza, 2001, antes Del lo que estallido de la contaba Juan. crisis. Sí, sí. Y en los últimos, bueno, después, a medida que fue pasando el tiempo, me sumé al movimiento Evita. A partir de ser parte del movimiento, se empezó a construir esta mirada vinculada a la realidad política de los trabajadores y esta cuestión de todo lo que queda fuera de la economía real. Empezamos a analizar la posibilidad de construir una herramienta que permita defender los derechos de los trabajadores. Surge la propuesta de la CETEP como una propuesta organizativa que permite crear una herramienta gremial que no existe en el país, de aquellos trabajadores sin patrón que tratan de subsistir y de construir su trabajo. Y ahí nos fuimos juntando varias organizaciones, en el MT, como decías hace un instante, con el compañero Juan Grabois y otros compañeros. Los compañeros del movimiento Evita, los compañeros de la dignidad, más organizaciones, constituimos lo que fue la mesa promotora que lanza la construcción de la CETEP. Y en estos años fuimos avanzando, queda como un hecho icónico de lo que fue la movilización por San Cayetano. Sí. Miles de trabajadores que fuimos a la Plaza de Mayo y ahí se construye, digamos, esta realidad hoy, ¿no? Del intento de ir organizándonos en este sindicato de nuevo tipo, cartoneros, textiles, trabajadores de la agricultura familiar. Es decir, que trabajan por las suyas y la mayor parte de las veces en negro. Empresas recuperadas. Sí, vamos buscando un encuadres como para poder ir construyendo derechos, ¿no? La propuesta de la ley de emergencia social a nivel nacional y la construcción del salario social complementario con su contraparte del aporte del monotributo social. Fuimos integrando a compañeros y trabajadores a derechos previsionales, jubilatorios, etcétera. Bueno, y venimos en ese proceso. En la ciudad de Buenos Aires hemos avanzado, como decías hace un rato, en tratar de normalizar la seccional de Capital Federal. Rafael Klesker con Jackie y yo venimos ahí construyendo lo que es la referencia de un espacio de conducción que permita normalizar este proceso, con los desafíos que la ciudad tiene y los trabajadores en la ciudad que viven y trabajan. Ahora, alguien se va a preguntar, de los que están oyendo, ¿por qué los junté a los dos? Pero ustedes ya se conocían de antes. Así ¿En es. qué se conocieron? Nos conocimos trabajando digamos, yo ya estaba, no me acuerdo si yo ya estaba de presidente del IBC o si estaba todavía coordinando el gabinete social, y Nahuel tenía una serie de inquietudes con un par de temas que estaban pasando en la ciudad y creo que por eso nos juntamos
la primera vez, yo lo conocía, o por esos días lo conocía Emilio Pérsico también, y él planteando algunas críticas, cosas que estábamos haciendo, y nosotros escuchando y viendo en algunos temas podíamos ponernos de acuerdo, y de hecho lo solucionamos, en otros no, pero estamos trabajando de hecho con la CETEP como organización en algunos puntos donde traen cosas que son reales y que el gobierno tiene que encargarse, y cuando eso sucede me parece que lo que hay que hacer es, si querés, hay una cosa interesante en lo que está pasando hoy en esta reunión y en muchos niveles. Pese a la tendencia que uno ve por ahí en los diarios de que todo es grieta y todo es enfrentamiento, hay mucho más diálogo en la Argentina hoy que en otros momentos de la historia argentina. No quiero entrar en qué momento en particular, pero hoy vínculo y diálogo y canales abiertos hay, muchísimos. Casi cualquiera de los grupos que tiene críticas al gobierno de la ciudad, de la provincia, de la nación y en las provincias también, tiene vínculo con el gobierno en el cual se sienta en una mesa y se pone de acuerdo o no. Ese es un dato importante de la Argentina, y no es solamente mérito de un gobierno o culpa de un gobierno anterior. Lo que digo es, en un país que, y también charlábamos antes de arrancar, viene de una herida y un sufrimiento muy grande en la década del 70 que no termina de sanar, que hoy estén canales abiertos y haya vínculos y haya capacidad de conversar y dialogar, me parece que es una buena noticia que se da en esta mesa, y se dan un montón más de mesas, y me parece que es algo a valorar, a cuidar y a construir, porque lo que hay que pasar por ahí ahora es de que ese vínculo y ese diálogo empiece a tener frutos en la realidad. Sí, a mí me parece, esta pregunta va para los dos, que cuando el tema se torna específicamente ideológico, ahí se arman las grietas, sea como excusa, un tema de ideología, o por convicción. Porque diferencias e intereses encontrados, desde luego que hay, en cualquier sociedad. Y el tema de la política es ver cómo se hace para que, cediendo cada uno un poco, se avance en pos de algo superior, que es el interés de la gente por la cual uno dice que va a trabajar, la zona, el país, ya en términos mucho más grandes, la sociedad en su conjunto. No sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que cuando uno por lo menos mi experiencia durante la dictadura, no era de casualidad que hubiera 8 organismos históricos de derechos humanos. Había matices, había formas de encarar las cosas con diferencias. Ahora, era tan importante lo que estaba enfrente que sí o sí tenías que ir acercando esas diferencias y construir confianza. Si no, no había cómo discutir, o en ese caso combatir o exigir algo que era terriblemente superior. Y hoy las dificultades son superiores a lo que puede hacer alguien solo, hasta un gobierno. Bueno, no sé, estoy hablando demasiado. Vos cabeceás que sí, Nahuel. A ver. Sí, yo creo que a veces cuando uno conceptualiza cuestiones tan amplias, ¿no?, pierde el piso de la realidad, ¿no? Yo creo que las cuestiones ideológicas surgen a partir de realidades concretas, ¿no? Yo creo que nos contempla nosotros no estamos solos en el mundo, existe una mirada de la construcción de un sistema capitalista, en donde se pone eje en el dinero y no en las personas, en la vida, en la naturaleza, ¿no? Digamos, el eje es el capital. Eso construye políticas, miradas del Estado también, de cómo concebir la resolución de esos conflictos en realidad. Yo creo que cada uno se para desde miradas particulares que tienen que ver con su historia, como decís vos, ¿no? Las historias que contamos acá en la mesa configuran personalidades, configuran miradas políticas y configuran conceptos ideológicos. Me parece que lo que está bueno es ponerlo arriba de la mesa y poder charlarlo, ¿no? Yo creo que no negarlo, no creo en eso el fin de la historia que se hablaba, ¿no? Yo creo que está bueno poder Fukuyama. Claro, poder tener estas realidades, expresarlas y ponerle cuerpo, propuestas, acción. Me parece que lo que vos planteás, el tema de la unidad, es un deber de todos, de tratar de poder construir marcos
más amplios de unidad como para poder avanzar en función de resolver la realidad de la gente. Sí, yo más que unidad, porque a mí el discurso unanimista no me gusta, le tengo miedo, le disparo. Más que unidad, yo diría confianza. Sí. Esa diferencia, ¿no? Decir, bueno, yo he caminado hasta acá y confío en que aún sabiendo que tiene matices, va a trabajar conmigo en lo que queremos. Por ejemplo, tema viviendas. ¿Qué están haciendo ahora, Juan Ignacio? Nosotros estamos encarando un proyecto de integración social y urbana, cuyo objetivo es que cualquier persona que nazca o crezca en la ciudad de Buenos Aires tenga las mismas oportunidades con independencia del lugar a donde nazca dentro de la ciudad. Hoy no es la realidad que tenemos. Si uno nace en uno de los barrios más vulnerados, que hoy llamamos villas, tienen menos oportunidades en la vida para salir adelante. Porque cuando llueve se le inunda la casa, porque en invierno se enferma más porque pasa frío, porque el nene si tiene que ir a la escuela tiene que llevar 2 o 3 pares de zapatos en la mochila, en el caso de que lo tenga si llovió, porque camina entre el barro, porque no hay una dirección que poner cuando uno sale a buscar trabajo. Eso. Porque uno lleva el currículum y tiene en su currículum que dice pasillo tanto, casa tanto, de la villa 1114, y eso predispone muy mal a quien está del otro lado, lamentablemente, pero es una realidad. Entonces trabajamos para igualar oportunidades, para generar un marco que le permita a cualquier vecino o vecina, nazca donde nazca en la ciudad, tener las mismas chances en la vida, con 3 grandes lineamientos. El primero es lograr integración habitacional, que es que cada familia tenga acceso a una vivienda adecuada, sea mejorando la vivienda en la que está en la villa o sea construyendo una vivienda nueva. El segundo punto es la integración urbana, y esto nace de lo siguiente: no alcanza con que tengas una casa digna, también tenés que vivir en un barrio que esté conectado con la ciudad y que esté integrado a la ciudad. En algunos momentos la ciudad construía complejos que estaban desintegrados de la ciudad y seguía propagando la segregación y la desigualdad porque ese barrio no estaba conectado con la ciudad. Y la última pata significa que medios de transporte. significa que tengas calles abiertas por donde pueda entrar un auto de policía o una ambulancia, que tengas un colectivo cerca que te lleve al resto de la ciudad, que haya continuidad entre el barrio y la ciudad. Cuando uno cruza con la avenida con el día no se da cuenta que pasa de Recoleta a Palermo, pero cuando entra o sale una villa sí se da cuenta. Entonces estamos trabajando en la integración urbana desde ese aspecto también. Y la última parte es la integración socioeconómica, que es trabajar para que con salud, con educación y con distintos trabajos, con distintos programas para promover el trabajo, cada familia también pueda salir adelante. Este último punto, el del trabajo, creo que es el gran punto que tenemos que resolver en la ciudad, en el país y también en Latinoamérica. A mí, de lo que Nahuel contaba con respecto a la CETEP y a todo el armado que están haciendo, lo más positivo me parece poner en evidencia un problema que tenemos nosotros y que tiene el mundo, que es, hay una tendencia real, puede ser más rápida o más lenta, a la automatización por parte de la tecnología, como primer dato. Como segundo dato, tenemos hoy ya un montón de gente que está trabajando, pero no en las condiciones tradicionales de relación de dependencia y en blanco. Y hay una tercera realidad, es que hay algunas generaciones que ya vienen de situaciones de siempre haber trabajado así o en algunos casos no haber trabajado. ¿Cómo hacemos para generar un sistema? De no haber trabajado nunca en un trabajo formal. Exacto. Y permanente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para crear un sistema económico, político y social en el cual en la ciudad, en el país y hasta casi te diría que es regional, le encontramos salida a toda esa gente que labura, que hace un buen laburo y que tiene ganas de salir adelante también? Para mí ese es un gran tema pendiente, donde más evidencia es en los barrios y en las villas, porque ahí sí hay muchísima gente que no tiene ningún tipo de formalidad, que no tiene escala para vender y que si la tuviera le podría ir mejor, y en algunos casos que viven en condiciones que no son dignas y que trabajan en condiciones que no son dignas, por ejemplo, todos los trabajadores textiles que en muchos casos están casi esclavizados. Para darle un marco a esta charla, ¿cuántas villas hay en la ciudad? ¿Cuánta gente vive en esas villas? ¿En cuáles se está avanzando más? En la ciudad viven en barrios vulnerables alrededor de 250.000 personas. Nosotros empezamos a trabajar con programas integrales en la Villa 31, en la Villa 20, que son 2 de las 5 más grandes. Estamos también relocalizando a todas las familias que viven en el Riachuelo, en el marco de la causa Acumar, porque es un lugar insalubre para vivir. Estamos trabajando también en Fraga, en Rodrigo Bueno, en La Madrid, desde el Instituto de Vivienda. Se está trabajando también mucho en la Villa 15,
que es lo que se conoce como ciudad oculta, y lanzamos este año ya el plan para integrar la 1-11-14, en la cual venimos trabajando hace 3 meses con los delegados del barrio. Nos queda para los próximos años profundizar el trabajo que ya se viene haciendo en la 21-24, que es la villa probablemente más grande de la ciudad, o está ahí con la 31 y con la 1-11-14. Nahuel, ¿y ustedes cómo cooperan? ¿Cómo se insertan en esto? Bueno, hay instancias institucionales que se fueron creando, ¿no? Las mesas de participación, en donde muchos trabajadores, compañeros nuestros que viven, ¿no?, en estos barrios se van integrando. También vamos viendo que desde las distintas propuestas de trabajo, ver cómo vamos insertando compañeros de lo que llamamos la rama de infraestructura social, que son las cooperativas de trabajo de vivienda. ¿Cómo son? Contanos, para bajarnos a tierra a quienes no conocen. Una cooperativa de viviendas, por ejemplo. Creo que la Argentina Trabaja, me parece, el programa es una demostración de cómo se viene trabajando en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares, donde hemos dado demostración de capacidad de poder trabajar, entendiendo que la cooperativa, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, no pone el eje en el lucro, sino que lo que pone en eje es en la creación de trabajo. Lo que hacemos es, la plata que ingresa la cooperativa se reinvierte en más puestos de trabajo, en pero cobran un sueldo, sí, cobran un sueldo equivalente al cualquier trabajador del rubro, en algunas especificidades hasta a veces más alto que lo que plantea ¿cómo se llama? Así que la ganancia se reinvierte sí o sí. Se invierte y también se invierte en trabajo. La idea es que sumemos más compañeros, integremos más trabajadores. Yo creo que ese es el plus que tienen nuestras experiencias a la hora de, donde a lo mejor una obra la pueden hacer 10 trabajadores, nosotros tenemos 15, 20 compañeros trabajando, porque ese plus que normalmente una empresa se queda como ganancia, nosotros lo que hacemos es, como no tenemos el concepto de ganancia en la cooperativa, fortalecer la creación de más puestos de trabajo, y eso es un poco un valor agregado que construimos a la hora de pensar esta propuesta, ¿no? Y en ese marco es que venimos trabajando para ir viendo cómo poder ir insertando estas realidades, además de ir abordando también, porque desde nuestra mirada también tenemos la propuesta de construir un proyecto de ciudad, ir aportando también miradas de cómo entendemos nosotros lo que decía Juan, ¿no? Esta construcción. Nosotros llamamos el derecho a mi barrio, ¿no? El derecho a poder vivir en mi barrio y poder desarrollarme, y que las especulaciones financieras, urbanísticas no nos vayan expulsando hacia afuera, que eso se vaya consolidando. Venimos aportando también en los reglamentos territoriales que hacemos con el tema de las villas y barrios, para poder acceder a la titularidad de estos inmuebles, de estos predios. Sin poder escriturar. Poder escriturar, además de tener todo esto que decía Juan, también poder tener derecho a tener luz, agua, ¿no? Que hasta ahora viene siendo complicado, y en ese marco es que, como decía Juan, en algunos lugares venimos desarrollando propuestas interesantes, y en otros estamos discutiendo y charlando a ver cómo poder aportar nuestra mirada en función de estos procesos. Yo les dejo una pregunta a ambos para el próximo bloque. A mí no se me escapa que ha habido una cultura, y a lo mejor sigue mucho tiempo, muy individualista, donde por distintas razones y muchas veces fundada, la gente ha tenido desconfianza. ¿Se encuentran con estas características ustedes? Y cuéntenos cómo, si es que es así, entre la gente que se acerca para ver si puede trabajar, o si encuentran actitudes individualistas de decir, bueno, yo primero, ¿por qué le voy a dar a otro?, etcétera, cosas que ocurren en todas las comunidades. Ahora seguimos.